El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología del Instituto Bíblico de Asunción. Dentro de algunas semanas celebraremos el día de Pentecostés. Recordaremos la venida del Espíritu Santo. Vivimos en la era del Espíritu Santo. Esta era se inicia con el derramamiento del Espíritu Santo hace 2000 años. Era un evento histórico único que daba inicio a esta nueva era para la humanidad. Somos unos verdaderos privilegiados porque Dios ha decidido tomar morada en nuestros corazones, derramar su amor por medio de su íntimo Espíritu en nuestros corazones. A través del Espíritu Santo, Dios vive en nosotros. El Espíritu de Dios es el sello de nuestra salvación. Leyendo el libro de Hechos, descubrimos cómo la primera iglesia oraba. El Espíritu Santo guiaba a la iglesia en su ministerio de oración. Dice así el informe acerca de la iglesia. Ellos decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellas las enseñanzas acerca de Dios y Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. La característica de la iglesia apostólica era esta. Además de formarse en la doctrina, compartían juntos y sobre todo oraban juntos. Esto era una constante. La oración es un regalo muy especial que Dios nos ha dado. Como alguien ha dicho, solamente los seres humanos podemos orar. Un perro ladra, pero nunca ora. El ser humano ora. Dios le da esta posibilidad de dirigirse a Él en oración. La oración entonces no es una carga, es un privilegio y es una práctica de todos los días. Encontramos en el libro de los Hechos una descripción muy impresionante acerca de lo que la iglesia hace cuando la persiguen. Los apóstoles fueron convocados por las autoridades para explicar lo que ellos hacían. Se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Y Pedro y los otros apóstoles con mucha firmeza les explican lo que ellos están haciendo. Literalmente dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo cuando se dirigía a las autoridades. Y cuando les prohíben seguir predicando a Jesús, Pedro les dice que esto será imposible. Después de que los hayan dejado salir, los apóstoles se dirigen al lugar donde se encuentra reunida la iglesia. Y al llegar a la reunión de la iglesia, testifican cómo Dios les ha ayudado. ¿Y qué dice la iglesia? ¿No les dice que la próxima vez sean más prudentes? No, al contrario. Todos juntos elevan su voz al cielo y con la ayuda del Espíritu Santo claman al Señor Todopoderoso. Pero no piden por protección y por el cese de la persecución. Su oración es diferente. Sumamente interesante cómo ellos oran. Pero antes de considerar el contenido de esta oración, quiero hacer referencia al Padre Nuestro. Encontramos en Mateo 5 estas palabras de Jesús. Al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. El Padre Nuestro es una oración en la cual el reino de Dios está en el centro. Es una oración reino de Dios céntrica. Esto significa que lo más importante es el reino de Dios. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Él les enseña al Padre Nuestro.
Les enseña a orar poniendo el reino de Dios en el centro. Ahora, se sobreentiende que el Espíritu Santo enseñará a los seguidores de Jesús a orar de acuerdo al Padre Nuestro. A menudo escuchamos oraciones en las cuales el ser humano está en el centro. Muchas veces nuestras oraciones son mucho más antropocéntricos que teocéntricos. En vez de poner el reino de Dios en el centro, ponemos a nuestros intereses en el centro. ¿Y cómo ora la primera iglesia de cara a la persecución? Ora de la misma manera como Jesús lo enseñó a sus discípulos. Primero se dirige a Dios como el Dios soberano y creador, quien tiene todo el poder. Basándose en la palabra de Dios, se recuerdan cómo los poderosos de este mundo no quieren reconocer el Dios poderoso. El ejemplo más claro es la crucifixión de Jesús por las manos de Herodes y Pilato. ¿Y cuál es el deseo de la iglesia? ¿Cuál es su petición? No anteponen sus propios intereses a los intereses del reino de Dios. Al contrario, primero el reino de Dios, tal cual Jesús lo había enseñado en sus discípulos. Esta iglesia, enfrentando el inicio de una violenta y sangrienta persecución, tiene dos peticiones. Dos deseos. Primero, pide a Dios por valentía, coraje para predicar el Evangelio, valentía para hablar la palabra de Dios, con mucho fervor, con firmeza y convicción. Y eso en vista del peligro de vida para los apóstoles y también para los demás seguidores de Jesús. La segunda petición va en la misma dirección. Que Dios con brazo extendido confirme la palabra predicada, obrando sanidades y otros milagros. Y Dios responde a esta oración de dos formas. Primero, el lugar empieza a temblar y todos los congregados son llenos del Espíritu Santo. Segundo, también Dios les da la valentía de proclamar la palabra de Dios tal cual lo habían pedido. La consecuencia sorprende. La iglesia sigue creciendo y expandiéndose, y la persecución se vuelve más violenta. Y sobre todo, el reino de Dios se extiende. A Dios gracias por regalarnos su Santo Espíritu, el Espíritu que nos enseña a orar, poniendo el reino de Dios en el centro. El Espíritu que nos ayuda a orar con valentía, concentrados y determinados en anunciar el Evangelio. Mi estimado amigo, ábrete al Espíritu Santo. Él es deseoso de ayudarte a orar como corresponde a los hijos de Dios. En Romanos 8 leemos que el Espíritu Santo nos representa en nuestras oraciones ante el Padre Celestial. ¡Qué hermoso regalo! El regalo de la oración. Poder orar y ser enseñado por el Espíritu Santo. Poder orar y ser asistido por el buen Espíritu de Dios. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología del Instituto Bíblico de Asunción.